Muy buenas noches. Mi nombre es Lourdes Morocho. Hoy voy a hacer una pequeña entrevista de mi trabajo acerca de la educación, cultura y tradiciones en los años 80. Voy a dar la bienvenida a mis padres. Voy a preguntar a mi padre cómo era la escuela cuando usted era niño. Bueno, acerca de la pregunta, mi educación era eh, con unos profesores que me tocó el primer año y estaba muy estricto sobre la materia porque los cuadernos eran muy distintos a lo de hoy, porque con el lápiz que se asentaba se rompía. Y de eso ya el profesor descalificaba. Y eso era mi materia de mi infancia, porque yo donde que eduqué era muy estricta. Yo eduqué en la escuela patria de la parroquia Cebadas. También preguntamos a mi madre cómo era la escuela cuando usted era niño. La escuela cuando era niña, mi escuela estábamos estudiando bastante niños, y veníamos de lejos, solo caminando, no había carro, no había nada, cargado tongas, y salíamos de la casa, salíamos a las 6 en punto, solo corriendo, andábamos cuesta arriba, cuesta abajo a la escuela. Ese era nuestro trabajo, además lejos. En esa infancia era muy trabajoso y los profesores eran muy bravos. Y así estudiábamos caminando lejos. En ese tiempo no había ni teléfono, no había nada, no había ni qué estudiar, nada, ni qué decir, nada. Así andábamos, cargado tonga, cargado maleta, todos los útiles, como, como lejos en nuestra infancia, así era. Ya, seguimos. ¿Cómo se vestían los estudiantes? ¿Cómo era la vestimenta de ustedes en ese año en lo que ustedes ingresaron a sus escuelitas? Bueno, hablamos de uniforme, no solo el día lunes utilizábamos el uniforme, no en mi infancia. Bueno, el resto era con una ropita ordinaria, así limpio, así caminábamos. Y solo el día lunes y cuando eran días Sí. cívicos, ahí íbamos con uniforme. De ahí era una sola parada, pues. Luego, después, sí, fui ya desarrollando, ya cambiando, ya ahí sí ya era. Pero hasta hoy, con la diferencia de hoy, es solo un día utilizábamos el uniforme. La otra pregunta. ¿Cuáles eran las materias principales que se aprendían? Bueno, la materia principal es cuando aprendimos, era cuando yo comencé con el Nacho Ley y la fábula de Sopo. Me encantaba de estudiar eso porque había bastante, me gustaba eh, estudiar eso. Ya. Otra pregunta. ¿Qué papel tenía la lengua y la cultura en la educación? Bueno, en esa época, bueno, hablábamos entre quichua y español, porque también entendían los profesores quichua y también muchos de los niños eran quichuas. Y también hablábamos de ahí, aprendí a hablar el español porque yo hablaba quichua. Ya, gracias. Y pasamos con mi madre. ¿Cuáles eran los materiales principales de su escuela? Materias principales. Ciencias sociales, Pues yo estudiaba matemática me gustaba más, historia, porque matemática, la historia, me gustaba leer Pedro Nacho, el libro Nacho. ¿Qué papel tenía la lengua y la cultura en la educación? La lengua y la cultura.
nosotros así en la cultura sabíamos ir con Anaco a la escuela. Y teníamos solo lunes el uniforme en la escuela para cantar el himno nacional. Y ya en el resto del día con Anaco andábamos. Y más después de por ahí en el año 76, por ahí, creo que en ese año ya los profesores ya cambió. Ahí puso el lunes uniforme escolar, vuelta el miércoles era educación física. Ahí llevábamos ya zapatillas, pantalón de calentador, camiseta, buzo. Así andábamos el día miércoles ya. Ahí era educación física. Ya hice ya normal ropa. Pasamos a Ya otra hablando pregunta. quichua y castellano. Ya. Papi, ¿qué cree que estos cambios son positivos o negativos? Con la educación de los años 80 para estos años, ¿cómo ve usted los cambios? ¿Positivos o negativos? Gracias. Bueno, para mí, sobre la educación ha venido una transformación con la ciencia, la actualización no es como más antes, hoy ha venido la tecnología, la ciencia también, hay materias más modernas. Para la diferencia de mi infancia que yo estudié, es mucho más, hoy la actualidad es bien avanzada. Ya, se le agradece muchísimo. Vamos. ¿Ya? Hoy pasamos aquí con el bloque de preguntas para preguntar a mi hermana cómo ve ella acerca de la educación actual. Pregunta, ¿cómo se valora tu cultura en el ámbito escolar? ¿Cómo valoras tu cultura en el ámbito escolar? Ya me olvidé. La cultura en el ámbito escolar, bueno, como uno ya ha estudiado lo que es en escuelas que son más mestizas, pues acá en Cantón, pues casi no se ha utilizado mucho lo que es nuestra vestimenta habitual, sino como el gobierno ya ha implementado lo que es los uniformes, entonces ya nosotros solo utilizábamos los uniformes. Y nuestra cultura solamente la representábamos en momentos festivos nada más. ¿Ya? ¿Qué opinas sobre la tecnología en las clases? La tecnología en sí es muy buena dependiendo en el área en que se vaya a utilizar. Por ejemplo, si las escuelas se actualizan y, por ejemplo, tienen laboratorios, pues se necesita lo que es tecnología, como son los microscopios. Pasamos a otra pregunta. ¿Cree que estos cambios son positivos o negativos? El uso de la tecnología, ahora como ya tenemos más como decimos nosotros, el uso de la IA. ¿Qué cree usted? ¿Que son cambios positivos o negativos? Dependiendo para qué se use, porque hay tanto ventajas como desventajas. Es decir, ventajas que nos ayude a minimizar el tiempo, nos ayude a facilitar a resolver ciertos problemas que tengamos. Es positivo, digamos. En cambio, si utilizamos para cosas negativas, pues también nos afecta, ¿no? Gracias. ¿Qué tan importante cree usted la lengua y la cultura en la educación? La lengua y la cultura es muy importante porque, por ejemplo, nosotros debemos aprender a hablar bien, a expresarnos mejor y también aprender nuestro idioma natal, digamos, nuestro idioma quichua. Y también poder aprender el idioma español de forma correcta. Es muy bueno.
Le agradecemos muchísimo. Está ahí. A ver, ahora sí. ¿Parado todo para? Sí. Bueno. Se le agradece muchísimo a la ayuda de mis entrevistados. Hoy yo veo estos cambios que en la actualidad la educación, la lengua, la cultura y las tradiciones de nuestro pueblo, de nuestra gente indígena se ha ido perdiendo. Pero yo implementaría cómo trabajar con mis estudiantes para poder recuperar la cultura, la lengua y las tradiciones de mis alumnos. Y con lo que habla Luis Montaluisa, en los años 80 dice que los pueblos lucharon por nuestra lengua y nuestra cultura. Y esto es todo por mi trabajo, se le agradece, gracias.